La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Tengo precioso privilegio de poder compartir la palabra y les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. En Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. ¿Tenemos? Dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Hermanos, nosotros hemos considerado este pasaje al ver que la Escritura muestra a través del apóstol Pablo que la forma de poder manifestar que realmente el hombre es salvado por la fe y no por las obras es revelando o manifestando lo que la misma Biblia enseña. Así que el apóstol Pablo, al ver, visto y escuchado de que las iglesias de Galacias habían abrazado un evangelio que decían obras o fe más obras, desviándose de la verdad, el apóstol Pablo ahora presenta un ejemplo para argumentar o para manifestar de que realmente la salvación es únicamente por la fe. Y ese ejemplo, ¿quién es? Es el famoso patriarca Abraham. Así que vimos algunos sermones. Vimos primero que Abraham creyó antes de ser circuncidado, y eso nos demuestra claramente que la salvación o la justificación no dependía de qué cosas, de las obras de la ley, sino que depende únicamente de la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el versículo 6. También vimos en el versículo 6 que Abraham recibió, al creer en la promesa de la salvación, en la promesa del Hijo que iba a venir, él recibió una justicia que lo hace ahora colocarlo delante del Señor como un hombre justo. Esa justicia correspondía ¿a quién? A la justicia de Cristo Jesús. Es decir, que cuando Abraham creyó sin las obras de la ley, Dios le imputó, Dios le colocó la justicia de la vida de Cristo, la vida de su Hijo, en la vida de Abraham. Y de esa manera, ante los ojos de Dios, Dios pudo decir: Abraham es un hombre justificado, alguien que no puedo a quien acusar de pecado, porque tiene la justicia de Cristo en su vida. Luego también vimos en el versículo 7 que Abraham engendró en la carne al hijo de la promesa. Dice que la Escritura que él iba a ser el padre de las naciones. La Escritura en Génesis dice eso. Pero en el versículo 7 dice: sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, Abraham también es padre de todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo, y eso se debe a que el Hijo de Abraham, Jesucristo, es el dador de esa bendición y nos conecta en un sentido espiritual como con Abraham como padre. Pero en este sermón, que tocará los versículos 8 al 9, vamos a observar que Abraham fue también bendecido por la voluntad eterna de Dios al escuchar y creer las buenas nuevas de salvación del Hijo de Dios. Por eso el título de este sermón es: los que son de fe son bendecidos. Los que son de fe son bendecidos. Y lo que quiero demostrar es que así como Abraham fue bendecido, la voluntad de Dios desde la eternidad es que todos los creyentes sean bendecidos al creer en el Evangelio. ¿Qué voy a demostrar el día de hoy? Es que la voluntad de Dios desde la eternidad es que todos los creyentes sean bendecidos al creer en el Evangelio. Y quiero tratarlo en 3 puntos. El primero: esta bendición Dios la decretó en la eternidad. Segundo, que esta bendición, la cual la reciben los que creen en el Señor, así como la recibió Abraham, Dios la anuncia en el Evangelio. Y finalmente, en tercer punto, es que esta bendición
Dios la entrega al momento de creer. Así que consideremos nuestro primer punto, hermanos. Esta bendición Dios la decretó en la eternidad. Debemos entender que la salvación no es algo que apareció como una solución al problema del pecado, como algo sin previo establecimiento. Es decir, no ocurrió algo como esto. Imagínense esto: Dios crea las cosas, luego el hombre, ¿qué hace? Peca, y ahora Dios se desespera y dice: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque al hombre que he creado y todas las cosas que he creado se han caído en una corrupción por causa del pecado. ¿Y ahora qué hago? Ya sé, enviemos al Hijo, enviemos a mi Hijo para que Él muera y salve a estos hombres. Eso no es lo que enseña la Escritura. No es la forma en la cual se revela la salvación. Por el contrario, debemos entender que desde la eternidad, es decir, antes que Dios creara todas las cosas, Dios ordenó o estableció que el Señor daría un pueblo a su Hijo Jesucristo. Un pueblo que iba a ser justificado, un pueblo que iba a ser bendecido a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros debemos ver de ese sentido la salvación y por ende las bendiciones que el Señor otorga. Pero ¿cómo sabemos esto, hermano? Tal vez alguien dirá: pero eso no dice en Génesis. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la revelación mismo lo establece. Y específicamente Gálatas 3:8, aunque no es el único versículo, sí es un versículo que nos muestra claramente que la bendición del Señor la ha establecido desde la eternidad. ¿Qué dice el versículo 8 en Gálatas 3 en las primeras líneas? Dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. En esa frase observamos esta realidad de que Dios ha decretado esta bendición desde la eternidad. En estas palabras observamos que la Escritura tiene un conocimiento anticipado ¿de qué? De la voluntad de Dios. Es decir, antes de que ocurra algo, dice la Escritura que la Escritura ya conoce de eso. Y esto se puede porque la palabra, que aquí cuando dice previendo, significa ver antes o hacia adelante o ver de antemano. Y en el Nuevo Testamento esta palabra refleja eso. Alguien que ve algo del futuro. Por ejemplo, Hechos capítulo 2 del 30 al 31 nos muestra que David conocía con anticipación la resurrección de Jesús. Mire cómo esa misma palabra de previendo es utilizada en el libro de Hechos. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo del 30 al 31. Hechos 2, del 30 al 31. Dice la Escritura: pero siendo profeta, se refiere a David en ese caso, pero siendo profeta, versículo 30, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Aquí la palabra miró hacia el futuro es la misma palabra que Pablo está empleando para decir: la Escritura miró la voluntad de Dios de la justificación de los gentiles por la fe. Entonces vemos que es un conocimiento de antemano, que lo está viendo en el futuro, y por eso la Escritura establece eso. Por lo tanto, hermanos, la Escritura sabía que Dios iba a imputar la vida justa del Hijo de Dios en la vida de aquellos que tenían fe, para que puedan ser justos delante de los ojos de Dios. ¿Qué dice el pasaje nuevamente, versículo 8? La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Es decir, la Escritura vio que los gentiles por la fe, ¿qué iban a tener? La justicia de Cristo en ellos. Ahora, si pensamos un poco más, si la Escritura sabía eso, entonces la Escritura sabía que el hombre iba a pecar.
Entonces la Escritura sabía que el hombre iba a caer en una desgracia que se hacía merecedor de la condenación de Dios. Sabía entonces también la Escritura que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tomaría una naturaleza humana para ser el Salvador de los hombres perdidos, con el fin de darle esperanza y otorgarles una salvación a la condición en la cual estaban. Hermanos, esta frase sencilla que dice la Escritura previendo, nos muestra claramente que la Escritura conoce la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero decir eso, hermanos, todavía nos deja un poco en el aire, digamos así. Todavía falta profundizar un poco más. Y aquí debemos preguntarnos, ¿quién es la Escritura? ¿Cómo puede saber esto la Escritura? ¿Cómo puede saber las cosas de Dios la Escritura? Para responder estas inquietudes debemos entender primero que Pablo está personificando a la Escritura al dejar en claro que la Escritura conoce. ¿Y qué más puede hacer la Escritura? Hablar. Es decir, le está dando una forma de una persona a la Escritura, es decir, la Escritura conoce que Dios justificaría y la Escritura anunció. Es decir, está tomando una forma de una persona, está personificando la Escritura. Y así que debemos preguntarnos entonces, ¿a quién realmente se refiere cuando dice la Escritura? Y la única respuesta es Dios. La única respuesta es Dios. Porque solo Dios puede ver con anticipación y solo Dios tiene un conocimiento pleno de su propia voluntad. Así que la Escritura aquí es a Dios mismo quien está apuntando. ¿Quién puede de nosotros, hermanos, conocer lo que va a pasar ya mismo? Aunque hemos planificado una comidita, aún así no podemos saber qué va a pasar, ¿sí o no? No podemos. Pero ¿quién puede hacer eso nada más? Dios. Pero más aún, ¿quién puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede escudriñar en las cosas eternas de Dios? Solamente Dios. Solamente Dios. Pero hermanos, si queremos pensar en cada una de las personas de la Trinidad, podemos afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que tienen este conocimiento de los acontecimientos de la historia de la redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben todas las cosas que van a ocurrir. Él conoce todas las cosas que ocurrirán. Dios mismo conoce toda la historia. Pero hermanos, si queremos ser un poco más específicos, cuando dice la Escritura, cuando Pablo utiliza esta palabra, la Escritura, podemos decir que ese conocimiento de antemano se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo. Es decir, que cuando Pablo afirma que la Escritura, está afirmando que es Dios, pero a la luz de la revelación de la palabra, él está enfocando en la obra que hace el Espíritu Santo al revelar la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10. Usted puede leer también desde el 6 y vemos aquí que la sabiduría de Dios se ha manifestado, se ha revelado, cosas que nadie oyó ni oído, que nadie vio ni oído yo, han sido entregadas al corazón de los hombres. Pero note lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Pero Dios nos la reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu. Es decir, la voluntad de Dios fue revelada por medio de ¿quién? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de ¿quién? De Dios. Es decir, que cuando Pablo está hablando en este pasaje, Pablo se está refiriendo a la obra que hizo el Espíritu Santo de revelarle a los hombres el plan de salvación, revelarles a los hombres la justificación que se encontraría únicamente en el Señor Jesucristo. Por ese motivo
desde la eternidad se ha revelado que los gentiles, es decir, todos los pecadores, pueden ser justificados únicamente por la fe, la cual es la bendición que Dios ha determinado para nosotros. Pero hermanos, aquí surge otra inquietud. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Al presentar esta verdad quisiera recordarles, hermanos, que esto que está presentando el apóstol Pablo golpea los argumentos de aquellos que se levantan en contra de la soberanía de Dios en la salvación. Y argumentos que vienen de pensamientos arminianos y de otros grupos anticalvinistas. Preguntémonos aquí esto, mis hermanos. ¿Fue esta bendición de la justificación algo que el Espíritu Santo dio a conocer porque sabía que los gentiles creerían? ¿O porque Dios determinó que los gentiles alcanzaran la salvación por la fe? O en otras palabras, ¿qué hizo que se revelara la voluntad de bendecir a los gentiles a través de la fe? ¿Qué hizo que Dios revelara eso? ¿Qué hizo? Los arminianos y anticalvinistas tendrían que responder, en base a su sistema de interpretación, que la razón por la que Dios dio a conocer las bendiciones es porque vio que los hombres no rechazarían el Evangelio. No rechazarían tremenda bendición, porque al final es la voluntad del hombre la que decide en última instancia escogerlo a él. Este es el pensamiento de aquellos que sostienen esta interpretación. O en otras palabras, escuchen lo que tal vez ellos, siendo congruentes con sus pensamientos, tendrían que decir. Dios tuvo que ver la respuesta futura de los gentiles para anunciar de antemano la bendición de Abraham. Es decir, Dios tuvo que ver tu vida y decir, por cuanto yo vi que tú vas a creer, entonces le voy a revelar a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, hacer eso es presentar a un Dios que está condicionado ¿a qué? A la voluntad del hombre. Hacer eso es presentar a un Dios que está condicionado a la voluntad del hombre. Por ese motivo debemos entender que aquello que se determina o decreta en la eternidad no está condicionado a la respuesta de quién? Del hombre. No está condicionado. Dios nos dio la respuesta a los gentiles para anunciar la bendición de la justificación en Cristo Jesús. Dios anunció la bendición porque Él estableció salvar a un pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Así como el apóstol Pablo lo cita en el capítulo 8, Gálatas 3. Y la Escritura, ¿qué vio la Escritura con anticipación? ¿Vio la respuesta de los hombres o vio la acción de Dios? Vio la acción de Dios, que Dios justificaría ¿a quién? A los gentiles. Así que, hermanos, habiendo visto que esta bendición fue decretada en la eternidad, veamos ahora en segundo lugar que esta bendición Dios la anunció ¿en qué? En el Evangelio. Note lo que dice nuevamente Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, ¿qué hizo? Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí logramos observar que sabiendo el Espíritu Santo la bendición que otorgaría Dios a los gentiles, anunció con anticipación ¿qué cosa? El Evangelio. ¿A quién? A Abraham. Así este pasaje nos muestra claramente que el Evangelio era predicado ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Dios mismo anunció ¿qué cosa? Las buenas nuevas a Abraham. Y aquí la palabra, que es una sola, anunció de antemano las buenas nuevas, puede traducirse como evangelizó de antemano. Es decir, Dios mismo evangelizó ¿a quién? A Abraham. Y le predicó ¿qué cosa? Las buenas nuevas del Hijo que había de venir, es decir, del Señor Jesucristo. Notemos esto, hermanos, porque es muy importante. El Evangelio está siendo predicado desde el Antiguo Testamento. Por ese motivo Pablo ya no cita Génesis 17 como lo hizo en el versículo 6 de Gálatas 3 para demostrar que no se necesitaba la circuncisión. Ahora cita Génesis 12 para demostrar que el Evangelio que estaba predicando Pablo
fue el que se le predicó ¿a quién? A Abraham, el cual solo depende de la fe para alcanzar la justificación. Y no se lo predicó a Abraham, y no solo se lo predicó a Abraham, hermanos, sino también a quién se lo predicó, a nuestros primeros padres, después de pecar. La Escritura dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ese evangelio glorioso que Pablo estaba predicando a los Gálatas es el mismo evangelio en sustancia que se estaba predicando ¿a quién? A los pecadores en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, ¿quién les predicó esta bendición de ser justificados por la fe? El texto dice claramente la Escritura, ¿sí o no? La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, ¿qué hizo la Escritura? Anunció las buenas nuevas de salvación a Abraham, es decir, el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro también afirma esto. Mire lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice la Escritura en 1 Pedro 1, 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os he sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Así que el mismo Espíritu que predicó la justificación por la fe a Abraham es el mismo Espíritu que predicó a los Gálatas la justificación por la fe a través del apóstol Pablo. Mientras el Espíritu Santo proclamaba los sufrimientos venideros de Cristo, desde el Edén hasta la venida de Cristo, ahora ¿qué hace el Espíritu de Cristo? Proclama los sufrimientos ya ocurridos para que todos los gentiles alcancen la justificación únicamente por la fe. Por ese motivo, hermanos, Pablo les reclama a los Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 3.1. Vamos un momento a Gálatas 3.1. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos. Y miren lo que hace esta pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es decir, Pablo les reclama, a ustedes se les predicó ¿qué cosa? A Cristo ya crucificado. A Abraham se le predicó los sufrimientos de Cristo, pero a ustedes tienen mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque se les ha predicado ya a Cristo como crucificado. Así que, hermanos, solo el Evangelio contiene la bendición que los pecadores necesitan. Solo el Evangelio contiene la justificación que Dios otorga a todo aquel que confía en sus hijos. Pero preguntémonos finalmente, para un punto 3, ¿cuándo llega esta bendición que promete el Evangelio? ¿Cuándo las personas adquieren esa bendición que fue decretada, que está anunciada en el Evangelio? ¿Cuándo llega a la vida de las personas? Y la respuesta es muy clara. Esta bendición Dios la otorga ¿cuándo? Al momento de creer. Miren lo que dice el versículo 9 de Gálatas 3. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Es decir, claramente muestra la Escritura que esa bendición se alcanza, se adquiere en el momento que el hombre cree en el Evangelio. El hombre no es bendito por Dios mientras no crea en el Evangelio. Aunque pueda tener muchas posesiones, aunque pueda tener una buena salud, aunque pueda tener una tranquilidad en muchos aspectos, no puede considerarse un hombre bendito a menos que crea en Jesucristo, a menos que confíe en el Señor. Y no importa la edad. Tal vez ustedes jovencitos tengan grandes privilegios porque sus padres le dan todas esas cosas. Pero ustedes pueden ser bendecidos únicamente si creen en quién, en el Señor Jesucristo.
Eso es lo que nos enseña la Escritura. Por eso Efesios 1:3 conecta esas bendiciones de Abraham. Miren lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. La bendición se alcanza únicamente cuando el hombre cree en ¿qué cosa? En el Evangelio bendito de nuestro Señor. Y de esa manera la bendición decretada desde la eternidad llega a ser partícipe de nuestras vidas en el momento que creemos. Así que, hermanos, habiendo visto esto, ahora consideremos algunas aplicaciones. Y la primera aplicación es esta: debemos dar gracias a Dios por bendecirnos al creer en el Evangelio. Debemos dar gracias a Dios, escuche esto, debemos dar gracias a Dios por bendecirnos al creer en ¿qué cosa? En el Evangelio. Hermanos, entiende estas palabras. Debemos dar gracias a Dios por bendecirnos al creer en el Evangelio. Nadie en esta vida puede sentarse y calcular por completo la bendición que Dios nos otorga al creer en el Evangelio. Pero debemos recordar, hermanos, que esta gran bendición fue otorgada únicamente ¿por qué? Por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Cuando tu vida se sienta mal porque no tienes las bendiciones que otros tienen en esta vida, recuérdate siempre que la mayor bendición, ¿cuál fue? La bendición que Cristo otorga, que Dios otorga a través del Evangelio. Lo cantamos hace un momento en el Salmo 4, ¿sí o no? Aunque ellos tengan abundancia, yo puedo acostarme tranquilo. ¿Por qué? Porque mi bendición es mucho mayor que la que los hombres pueden recibir en esta vida. Ahora esta bendición te ha acercado a la fuente de vida, te ha acercado a la vida eterna, al verdadero Dios, y al creer en Él te ha concedido el perdón de pecados, la justicia que necesitas para estar delante de Dios y la esperanza de la gloria eterna. Creer en el Hijo de Dios es la mayor bendición que un hombre puede tener, y la razón por la que Dios nos recuerda muchas veces esto en su palabra es porque este mundo es duro, difícil y lleno de penurias, pero los que son bendecidos por la fe tienen una bendición que puede alegrar sus vidas en cualquier circunstancia que estén pasando. Hermanos, la bendición que nos da nuestro Señor Jesucristo es una roca firme para cualquier circunstancia. Para cualquier circunstancia. Cuando venga la ola de la enfermedad, recuerda siempre que el Señor es tu bendición. Cuando venga la ola de la escasez, recuerda siempre que el Señor es tu bendición. Cuando venga la ola de la muerte, recuerda también que el Señor seguirá siendo tu bendición. La bendición que Dios nos da a aquellos que creen en Cristo Jesús es una roca firme en la cual podemos edificar nuestra vida. Es una roca firme en la cual usted puede descansar plenamente. Es una roca firme que el Señor nos otorga. Así que, hermanos, esta bendición es incomparable. Es algo que no tiene comparación. Pero queriendo ayudar a nuestra debilidad, hermanos, porque escuche esto, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, no estamos conscientes de la bendición que hemos recibido al creer en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que realmente es incomparable esta bendición? ¿Cómo podemos ver que realmente es una dicha tener la bendición por la fe? ¿Cómo puede alguien aumentar su comprensión de esta bendición? Hermanos, y aunque podemos pensar en muchas cosas con respecto a esta bendición, por ejemplo, el dador de la bendición. ¿Quién es el dador de la bendición? Dios. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don celestial desciende ¿de dónde? De lo alto. Podemos pensar en la bendición en cuanto a su dador. Podemos pensar en la condición en la que recibimos esta bendición. ¿En qué condición recibes esta bendición? Piensa esto. En la condición peor de nuestra vida, siendo miserables y herederos del castigo eterno. En medio de esa condición, Dios nos concede esta bendición. Podemos pensar también en la perdurabilidad de la bendición. ¿Cuánto tiempo va a durar esa bendición?
¿Se acabará cuando tú mueras? ¿Se acabará mañana? Por supuesto que no, es una bendición eterna. Podemos confiar en los beneficios de la bendición para esta vida y la venidera. Qué dichoso es aquel que tiene esta bendición en esta vida, porque tiene una roca firme en la cual descansar en cualquier momento. Y qué dichoso para la vida venidera, porque estaré con el Señor siempre. Y podemos pensar también en las bendiciones en sí mismo. Pero hermanos, consideremos algo específico de esta bendición. Y yo te hago esta pregunta: ¿cuál fue el precio para alcanzar esa bendición? ¿Cuál fue el precio para que esa bendición esté en ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en el precio que tuvo que pagarse para que el hombre tenga esa bendición por la fe? Por lo general, hermanos, las cosas que nosotros tenemos tienen valor. ¿Por qué? Porque me costaron mucho, hermano. Tienen valor, ¿por qué? Porque tuve que implementar mucho esfuerzo, sacrificio. Y esto, hermano, es notorio en nuestra vida. Pero escuche algo: hay un gran valor en esta bendición por causa del precio que se ha tenido que pagar para que tú alcances esta bendición. Hermano, si tú no puedes ver la bendición, te invito a que mires el precio que tuvo que pagarse para entender esa bendición. Si tú no puedes ver la magnitud de la bendición por causa de nuestra condición, mira el precio un momento. Y tú, al ver el precio, vas a concebir el gran valor que tiene esta bendición. ¿Y cuál fue el precio, querido hermano? ¿Cuál fue el precio para tener esa bendición? ¿Qué tuviste que tú dar? Nada, absolutamente nada. Pero ¿quién tuvo que dar algo? La Escritura dice claramente en Romanos 5:9: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. El precio de esta bendición, ¿cuál fue? Fue la sangre del Cordero de Dios. Fue la sangre de Dios mismo. Es decir, fue el precio de la muerte ¿de quién? Del Hijo de Dios. Debido a que Dios no puede padecer, porque a Él nada le afecta, Él decidió en este misterio oculto, pero ahora revelado, incomprensible, pero verdadero, asumir en la segunda persona de la Trinidad la naturaleza humana. ¿Para qué? Para pagar el valor de la bendición que se determinó en la eternidad. Dios mismo, el Hijo eterno de Dios, tuvo que asumir la naturaleza humana para decirte: la bendición que vas a tener me va a costar ¿qué cosa? Mi vida. La vida que estoy asumiendo, como tú tienes una vida, yo también voy a tener una vida y la voy a entregar para que pueda el hombre alcanzar esta bendición. Su sangre que se derramó en el momento de su nacimiento, su sangre que se derramó en la circuncisión al 8º día, su sangre que se derramó en Getsemaní al orar delante del Padre, estos solo fueron un adelanto de lo que en la cruz del Calvario iba a pasar. Su sangre iba a ser derramada para que la bendición que Dios anunció en Abraham sea efectuada, no solamente a Abraham, sino también a todos aquellos que serían de la fe, al igual que Abraham. Así que su sangre, que representa su vida, fue el precio que tuvo que dar para que su pueblo alcanzara la bendición únicamente por la fe. Este fue su precio, pero a la vez, mis hermanos, este fue la muestra de su amor. Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida ¿por quién? Por sus amigos. Al dar Él su vida, también Él demuestra su amor. Por tanto, amado hermano, tu alma, escúchame algo, debe bendecir a quién? Al Señor, con todo tu corazón. No dejes que el remanente de pecado que aún está en ti sea un obstáculo para considerar en poco la gran bendición que Dios nos ha otorgado. Hermanos, aún hay pecado en nuestra vida, aún hay pecado que nos nubla de considerar la bendición
que tenemos por delante. Aún hay pecado. Hermanos, hay muchas cosas que nos pueden distraer en meditar en estas bendiciones. Necesitamos de todo corazón considerar qué bendición hemos recibido en Cristo Jesús. Es una bendición que no tiene forma de calcularla, no tiene forma de describirla. Pero escúchame algo, al ver el precio que se tuvo que pagar, al menos podemos ver un poco más de lo que implica esa gran bendición. Por lo tanto, hermano, bendice al Señor con todo tu corazón. Entrégate a Él con todo tu corazón. Esfuérzate por las cosas de Él con todo tu corazón. Porque la gran bendición que el Señor te ha dado tuvo un gran precio. Y ese precio fue su sangre. Pero consideremos una segunda aplicación. Y nuevamente esto es para los creyentes. Si has alcanzado esta bendición por la fe, escucha esto, querido hermano. Estás llamado a ser de bendición para otros. Si tú has alcanzado esta bendición por la fe, es tu obligación, al estar en Cristo, el ser de bendición ¿para quién? Para otros. Los creyentes son llamados a bendecir a otros doblemente. Primero, porque el mandamiento de amar al prójimo está en todos nosotros. Y segundo, porque la bendición que hemos recibido por la fe nos demanda que también seamos de bendición ¿para quién? Para otros. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. El apóstol Pedro dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y note el soporte o el argumento por el cual Pedro demanda esto: porque fuiste llamados con el propósito de heredar ¿qué cosa? Bendición. ¿Por qué debo de hacer esto? Porque, hermano, tú has sido tremendamente bendecido, y esa bendición debe de llevarte a ser también bendito para las otras personas. Así que si tu alma ha sido bendecida por la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, es tu alma también la que tiene que ahora ser llevada por el Evangelio a bendecir a otros. Y esto debe ser tomado muy en serio, hermanos, porque muchas veces, por causa de olvidarte de estas cosas, el nombre de Cristo es blasfemado. ¿Te has puesto a pensar eso? Sí, soy gran bendito, soy un hombre bendecido por el Señor, pero de repente a otra persona no puedo bendecirla, sino que le insulto, sino que trato mal por mal. Hay una incongruencia. Por eso la gente dice: ¿y ese es cristiano? Pero ese es cristiano. Sí, yo sé que va a la iglesia, pero no se parece a un cristiano. Porque su vida no fluye en su vida lo mismo que dice que haber recibido. Si dice haber recibido la bendición de Dios, ¿qué dice Pedro? Tú también tienes que bendecir a otros. Pero ¿cómo lo puedo bendecir? Solo con decir Dios te bendiga. Ya estoy bendiciendo a otros. Eso es fácil, pues cualquiera lo puede, el mundo lo hace, ¿sí o no? ¿Qué dice Pedro? Nuevamente los pasajes. De un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Hermanos, si usted está casado, demuestre que esa bendición ha llegado a su vida. Si usted tiene hijos, demuestre que esa bendición ha llegado a su vida. Si usted tiene compañeros con los cuales trabaja y a veces tiene que lidiar cosas difíciles, sea firme en las decisiones, pero también demuestre que esa bendición ha llegado a su vida. Debe de pensar que si el apóstol dijo, el apóstol Pedro, que seamos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde para con los demás, por ser bendecidos es porque aún esos pecados de orgullo,
de venganza y de insensibilidad están en quién? En los creyentes. Bueno, si usted es un creyente, gloria a Dios, pero déjeme decir algo, aún es orgulloso. Aún es orgulloso. Y eso es notorio, ¿o no? Algunos más, otros menos, de acuerdo a los grados de santificación. Aún es orgulloso, aún es vengativo, ¿o no? Aún es insensible a muchas cosas. Necesitamos poder recordar algo. Si el Señor me ha bendecido, si el Señor ha tenido misericordia de mí, yo quiero esforzarme en ser compasivo, bondadoso, misericordioso con otros. Pero finalmente consideremos una última aplicación de la corta. ¿Qué pasa si no eres de la fe? ¿Qué pasa si no tienes fe el día de hoy? ¿Cuál es la respuesta? No tienes bendición. Si no tienes fe, no tienes bendición. Si no tienes fe en quién, en Cristo Jesús, no hay bendición. Por lo tanto, hoy el llamado es a que tengas fe en quién, en el Señor Jesucristo. Considera que la voluntad de Dios desde la eternidad es que los hombres pecadores sean bendecidos, y por ese motivo anunció el Evangelio de salvación para que se puedan arrepentir y creer en Él. Así que creer en Cristo es el último paso que te falta. Ya has escuchado lo que Cristo ha hecho al derramar su sangre para el perdón de pecados. Ahora te hace falta creer en que tu vida solo puede ser perdonada y ser bendecida a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Por muchos años se ha predicado esto a los pecadores. Las respuestas, ¿cuáles han sido de algunos? Algunos se burlan, otros lo han rechazado, otros fueron indiferentes al mensaje del Evangelio, pero otros han creído para que sus vidas sean bendecidas por Dios. Por tanto, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a creer en el Evangelio o vas a rechazarlo una vez más? Si tus padres creen en el Evangelio, no significa que tú ya has creído en el Evangelio. También debes creer en el Evangelio. Y la respuesta es: necesitamos creer hoy urgentemente. Y ese es el llamado que Dios hace. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Lo que era eterno lo ha dado a conocer a través del Evangelio. Y lo está anunciando el día de hoy, para que todos ustedes que me están escuchando puedan creer en Cristo Jesús. No es mi mandato. Si fuera mi mandato, hagan lo que quieran. Es el mandato del Señor. Y por lo tanto necesitan, ¿qué cosa? Confiar. El Señor bendiga su palabra. Oremos.